Hola a todos y bienvenidos al canal de DH. El día de hoy vamos con otro top de la Shonen Jump y esta vez un tanto más extraño. Pues vamos a hablar del relleno. Muchas veces es necesario para poder extender un poco más la trama y darle tiempo al manga para que avance y haya más de dónde adaptar. A veces el relleno puede darte buenas historias o también buenos personajes. Porque sí, hay un montón de personajes de relleno, decenas de personajes de relleno. Personajes que aparecen en el anime pero no están ni pintados en el manga. Pero claro, la mayoría de las veces no son muy importantes. Usualmente solo aparecen en un par de capítulos y después de eso desaparecen. Y nunca más volvemos a saber qué pasó con ellos. Pues bien, hay algunas excepciones. Algunos casos interesantes, donde los personajes de relleno se hicieron protagonistas. Personajes de relleno que no se contentaron con aparecer solo en un par de capítulos, sino que siguieron apareciendo a lo largo de la serie, ya sea con apariciones grandes o pequeñas. Dejaron tanto impacto que la mayoría de la gente piensa que sí son canon, y se sorprenden al enterarse que estos tipos no estaban en el manga. Y es de ellos de quienes hablaremos ahora. Claro, tomando solamente a un personaje por cada serie, pues este es solamente mi opinión personal, así que comencemos. Aunque como mención especial, pongo a Utakata de Naruto. Este es un caso muy extraño porque el personaje sí salió en el manga, sí es canon, pero en el manga no hace prácticamente nada. Lo único que sabemos de él es que lo mataron fuera de pantalla y luego usaron su cuerpo para enfrentarse al protagonista. Su historia o su personalidad son desconocidas, mientras que el anime le dio un arco entero. Un arco donde este tipo se hizo amigo de Naruto, pudimos ver su historia, su personalidad y tener una pequeña aventura con él. No es precisamente un personaje de relleno, pero sí es uno que fue mucho mejor desarrollado en el anime que en el manga, donde Naruto ni siquiera lo conoce cuando estuvo en vida. En fin, terminada con la mención honorífica, pasemos al puesto número 10. Y ese es Kagura Karatachi de Boruto. Tomando en cuenta que el 90% de la serie de Boruto no adapta el manga sino que es relleno, es muy fácil encontrar a decenas de personajes de relleno que están por ahí. Pero si hay uno que es interesante y se ganó la aceptación y el cariño de los espectadores, ese es Kagura, un prodigioso ninja espadachín, quien fue el nieto del anterior Mizukage, Kagura Karatachi, otro de los personajes que no tuvieron mucha importancia en el Naruto original, pero aquí aprovecharon. La cosa con Kagura es que tuvo un pasado muy interesante y trágico, donde tuvo que enfrentar la soledad y luchar con sus más profundos instintos, hasta el punto de sostener su espada. Fue protagonista de uno de los pequeños arcos, pero no se detuvo ahí. Pese a ser un personaje de relleno, continuó apareciendo y teniendo pequeñas participaciones en futuros capítulos, lo cual no es para menos. Este tipo tiene un trasfondo y pasado que son mucho más interesantes que varios personajes canónicos, un estilo de batalla bastante genial y hasta es candidato para ser uno de los nuevos 7 espadachines de la niebla. Puesto número 9. Los Caballeros de Acero de Saint Seiya. Pero vamos con un puesto un tanto infame por la forma en la que los trataron. Me refiero a los legendarios Caballeros de Acero, aquellos que no utilizan el cosmos ni siquiera utilizan la protección de sus constelaciones ni nada de eso. Estos tipos eran el proyecto secreto de Mitsubasa Kido y utilizan armaduras tecnológicas, básicamente un grupo de Ironmans en potencia, entrenados desde jóvenes para ser los guardianes y la tropa de élite de Athena, protegiendo a Saori Kido cuando los demás ya no puedan hacerlo. Y es que la aparición de estos tipos fue bastante impresionante, apareciendo de forma épica para salvar a Seiya y a sus amigos, convirtiéndose en aliados importantes, aliados extremadamente valiosos, que acompañarían a Seiya y a los demás caballeros de bronce a las 12 casas para enfrentarse con los caballeros dorados y desaparecerían de una escena a otra, sin siquiera dar explicación de por qué razón ya no están. Sí, vaya desperdicio para personajes con un concepto tan interesante y habilidades tan geniales. Pero bueno, al menos los rescataron para Saint Seiya Omega. Puesto número 8. Mary Nikaido de Kinnikuman. Este puesto puede parecer un poco de trampa porque Mary sí sale en el manga, siendo el primer romance de Kinnikuman y teniendo algunas apariciones en los capítulos cómicos. Pero hasta ahí terminan las similitudes con su contraparte del anime. En el manga es un personaje extremadamente menor. Fuera de su papel en los arcos cómicos, simplemente hace un par de apariciones en las Olimpiadas de los Choujen y de ahí se reduce hasta simple cameo hasta desaparecer por completo de la serie. Mientras que Kinnikuman encuentra un nuevo romance en Bibimpa. Pero en el anime ocurre todo lo contrario. La Mary del anime tiene una personalidad completamente distinta a la del manga. Su rol es extremadamente diferente. Aquí ella sí corresponde a los sentimientos de Kinnikuman. Se convierte en su principal apoyo, en una gran motivación para él, además de ser su confidente.
Ella aparece ahora en todos los arcos, siempre apoyando al héroe y escuchándolo cuando este muestra las dudas que tiene acerca de los oponentes que va a enfrentar. Es impresionante cómo pudieron hacer un romance tan creíble de un personaje que solamente salía para los arcos cómicos, aunque para ello tuvieron que sacrificar a Bebimpa, que solamente salió en las películas, pero bueno, la Meui del anime es por mucho mejor que la del manga. Y en el puesto número 7 tenemos a Paikuhan de Dragon Ball. Y esta vez fue difícil de escoger uno. Dragon Ball tiene muchos personajes de relleno geniales, algunos como Broly hasta son tomados en cuenta para regresar en Super. Pero entre los más constantes de la serie, sí existen algunos que están ahí durante todas las temporadas después de su aparición, como el dragoncito de Gohan o Gregory. Aunque yo diría que el más genial y destacado es el gran Paikuhan, el luchador más poderoso del otro mundo. ¿Por qué razón? Por el debut tan genial que tuvo este tipo. Es decir, en su primera aparición, lo primero que hizo Paikuhan fue derrotar a Freezer y a Cell. Sí, qué cosa más genial que derrotar a todos los antiguos villanos que a Goku tanto le costaron, convirtiéndose en el rival definitivo mientras Goku estaba en el otro mundo, y siendo el protagonista de su arco de torneo, donde su batalla contra Goku es demasiado buena para ser una de relleno. Pero Paikuhan no se quedaría ahí, sino que regresaría en la saga de Buu, y hasta tendría algunas apariciones en películas, siendo uno de los personajes de relleno más queridos. Y en el puesto número 6 tenemos a Lulubelle de The Gray Man. Este es uno de esos personajes que no te creerías que son originarios del anime, pues es un antagonista a la altura de los antagonistas del manga. Fue introducida como la villana de su saga exclusiva, una saga bastante interesante que no parece relleno, y de hecho Lulubelle se hizo tan pero tan querida que la terminaron metiendo en el manga, aunque prácticamente como cameo y personaje muy pequeño. Ella pertenece a la familia Noe, y resguarda la memoria de la lujuria. Pero a diferencia de algunos de su familia, ella es alguien calmada, analítica, que siempre se mantiene en las sombras en lugar de atacar directamente, que analiza a nuestros héroes para tenderles emboscadas. Y claro, siempre mantiene un porte elegante y refinado, incluso a sus enemigos que piensa matar. Y eso es lo que la hace tan interesante. A diferencia de los otros Noe que básicamente atacan a lo loco a los protagonistas, Lulubelle juega con ellos, los tortura con sus trampas, y puede ser bastante sádica, sobreviviendo a su arco, apareciendo como antagonista en otro arco, y hasta teniendo apariciones en arcos canónicos. Puesto número 5. Rin, Cloud y Nova, de Bleach. Y aquí tenemos a 3 personajes que sí parecen de relleno. 3 almas modificadas que aparecieron durante la saga Bone, y fueron muy importantes porque podían sentir la presencia de los Bone. Pero lo que realmente sorprendió de ellos es que, incluso tras finalizar la saga de los Bone, continuaron teniendo apariciones en la serie, aunque siendo más que nada alivios cómicos, pero alivios cómicos de los carismáticos, pues era muy divertido ver la rivalidad que tenían con Kon. Rin era la líder del grupo que se la pasaba peleando con Kon e Ichigo, Cloud es el más cobarde del equipo, y Nova es el tipo serio de pocas palabras. ¿Quién diría que estos 3 tendrían tantas apariciones hasta el punto de parecer personajes canónicos? Pero en el puesto número 4 tenemos a Komachi y Naoko de Kochikame. Si solamente has visto el anime de Kochikame pero nunca te has leído el manga, te sorprenderás bastante al saber que Komachi y Naoko son personajes originales y creadas en el anime. Algo muy sorprendente dado que suelen ser muy regulares en la serie y les dan a protagonizar demasiados episodios, teniendo muchas más apariciones que varios de los personajes que sí son originarios del manga. Komachi y Naoko son básicamente las rivales de Ryotsu, aquellas policías femeninas y presumidas que se la pasan menospreciando a Ryotsu, peleando con él y llamándolo cavernícola. Por lo que siempre es divertido ver cuando los planes de Ryotsu chocan con ellas dos. Si están aquí es principalmente por la cantidad de apariciones que han tenido, y cómo el anime les ha expandido sus historias y trasfondo dándole a la familia de Komachi, por ejemplo, y cómo los padres de Komachi creen que ella se quiere casar con Ryotsu. Nada mal para ser un par de personajes de relleno. Puesto número 3. Tina de Toriko. Y hablando de personajes de relleno con protagonismo excesivo, tenemos a Tina, la super periodista que básicamente sale solo para alargar los capítulos. Sí, cuando Toriko fue adaptado al anime, decidieron incluir a Tina como el personaje que te expone las distintas cosas extrañas del mundo gourmet y tiene situaciones graciosas para alargar los capítulos, saliendo en prácticamente todos los capítulos, y haciendo que aquellos que solamente han visto el anime se sorprendan al saber que ella no es canon. Siempre viaja con su paloma globo y tiene varios buenos momentos, especialmente las interacciones cómicas que tiene con Songe. Y sí, hay muchos fanáticos a los que ella no les agrada,
principalmente porque sus apariciones cómicas interrumpen mucho de lo que está pasando en la serie, pero Tina también tiene su base de fanáticos, al punto que el autor de Toriko solía incluirla como cameo entre las multitudes cuando dibujaba el manga. Pero ahora vamos con el puesto número 2 y uno bastante inesperado, pues me refiero a Miho no Saka de Yu-Gi-Oh! Para aquellos que no lo sepan, Yu-Gi-Oh! Tuvo dos adaptaciones al anime. La que todos conocen es la que está centrada en el juego de cartas, pero no muchos saben que esta adaptación se salta muchos de los primeros capítulos de Yu-Gi-Oh! Pues lo cierto es que los primeros arcos del manga fueron adaptados en lo que hoy se conoce como la temporada 0, el Yu-Gi-Oh! Yami no Game, donde no solamente habían cartas, sino que Yugi debía enfrentar en distintos juegos, cada uno más creativo que el anterior, teniendo aventuras junto a su grupo de amigos, los ya conocidos Joy, Tea, Tristán y Miho. ¿Qué es esto? ¿Yugi tenía otra chica en su grupo de amigos? Pues no precisamente. Esto quizás sea un poco de trampa porque Miho sí es un personaje que sale en el manga, pero en el manga solamente sale en un capítulo y ahí se acabó, no la volvemos a ver jamás. Mientras que en el anime es un personaje completamente diferente, con una personalidad y un rol muy distintos a los que tiene en el manga, convirtiéndose en la mejor amiga de Tea, el gran interés romántico de Tristán y una de las mejores amigas de Yugi, manteniéndose en su grupo de amigos desde el primer capítulo hasta el final. Y sí, es cierto que muchos le tiran bastante hate por su actitud ingenua o por la forma en la que se terminó enamorando de Bakura, pero a mí me parece un personaje bastante agradable, que tuvo varios momentos divertidos, ayudaba a relajar la tensión cuando los momentos turbios de este anime se salían de control, y además de eso tuvo varios momentos destacables. Por ejemplo, en el anime la hicieron a ella la protagonista en el arco de los Capmon, donde se la vio en su faceta mucho más decidida, jugando un juego de Capsule Monsters que en el manga originalmente era jugado por Yugi. Además se preocupa bastante por sus amigos, lo suficiente como para ir a la Death Team, acompañando a Yugi y a los demás en una escena muy épica. Mientras que en el manga Yugi se va encontrando con sus amigos por casualidad, y claramente mi hijo no está presente. Pero si me lo preguntan a mí, prefiero tener a mi hijo en la Death Tea ganándoles a los tiradores expertos que contrató Kaiba, en lugar de tener los chistes sobre el sobrinito bebé de Tristán. Así que sí, Nico es un personaje muy interesante que es de relleno, pero se hizo protagonista. Pero ahora vamos con el puesto número 1. El personaje de relleno más querido de todos. El personaje de relleno que se convirtió en un protagonista. Y me refiero a Condoriano de One Piece. El gran Condoriano, quien se volvió un miembro oficial de los Mugiwara y los salvó en el arco donde más lo necesitaban y... No, ya, hablando en serio. El verdadero puesto número 1 es... Las 5 Lilies de Shaman King. Sally, Ellie, Lily, Nili y Sharona. La única que no combina. Ellas eran un grupo de chamanes rivales que intentaban emboscar a Io y a sus amigos en varios capítulos del anime, y terminaron siendo personajes bastante carismáticos y queridos, al punto de que se involucraban en varias tramas del anime, mayormente como alivio cómico, aunque Millie también aportó bastante a la trama de Lizard. Estas estafadoras eran básicamente lo que el equipo Rocket para el anime de Pokémon, las villanas cómicas que siempre aparecían para hacer alguna locura. Fue sorprendente, pero ellas no son personajes del manga, sino que son exclusivas del anime, donde tuvieron muchísimo más protagonismo de que cualquiera hubiera esperado. Ellas se hicieron tan queridas entre los espectadores que muchos quedaron bastante decepcionados cuando la segunda adaptación al anime de Shaman King no las incluyó por ser muy fiel al manga. Las 5 Lilies son el ejemplo perfecto de cómo no está mal meter personajes de relleno siempre y cuando los hagas bastante carismáticos y que aporten a la trama. Razón por la cual les doy el puesto número 1 en los personajes de relleno que se hicieron protagonistas. Pero claro, eso es todo por ahora. Ya me dicen ustedes, ¿se me olvidó algún personaje de relleno? Dejen su opinión en los comentarios. Sin nada más que decir, yo me despido hasta el siguiente video. Adiós.